Ahí va. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Face to Face. Mi nombre es Leonardo Cid y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un entrenador de lucha que ha participado en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Mundiales y campeonatos internacionales, el profesor Héctor Mora. Profe, ¿cómo está? Bien, gracias, Leo. Es un placer estar aquí contigo y pues poder contribuir a lo que se pretende y lograr el objetivo. Esperemos que sí. ¿Cómo fueron tus inicios en este deporte, en la lucha? ¿Quién lo llevó de la mano para poder dedicarse, primero para practicar en el deporte? Porque yo tengo entendido que usted participó en la lucha. Mira, mis inicios fueron cuando yo tenía aproximadamente 9 años. Mi entrenador, el profesor Abel Hernández Cortés, que es el mentor de un servidor y el filósofo que me enseñó a ser a la humildad y a ser feliz con este deporte. En 1968, en agosto de 1968, ¿sí? Fue mi primer torneo como niño de la lucha infantil. Y ahí inicié de 1968 a la fecha, hasta ahí llegué, como Y, atleta y como entrenador hasta el 2015. y ganó varios campeonatos, ¿no? Tengo entendido que ganó categoría infantil, cadete, juvenil y mayor. ¿Esos logros qué significaron para su vida? Los logros fueron satisfacciones personales como todo atleta. Sí, todos los atletas siempre tenemos un sueño, varios sueños, entre ellos cuando eres atleta es competir y ganar, siempre buscar ganar. Obviamente para eso te tienes que preparar. Usted mencionó al profesor Abel Cortés. ¿Qué significó para él en su vida? Todo. Mi profesor Abel Hernández Cortés fue como mi padre espiritual de mi deporte, de la especialidad. Él me enseñó muchos valores, él me enseñó, de él aprendí lo que era la cultura del deporte, que hoy en día se está perdiendo mucho, mucho, mucho dentro del deporte aquí en nuestro país. Pero las bases para un servidor de la cultura fue con él, la cultura del deporte, el amor y el respeto a lo que hagas, mucha humildad, pero buscar siempre ser el mejor. Me decía, tienes que ser el mejor para que todos quieran alcanzarte, pero tan humilde que todos quieran estar contigo, Héctor. Pero para eso te tienes que preparar. ¿Por qué dice o por qué piensa que la cultura deportiva se está perdiendo en México? Ah, para no entrar directamente en cuestiones vistas, nuestra lucha, la especialidad de la lucha, como en otros deportes, muchos atletas sacrificamos muchísimo y recibimos poco. Lo mejor que recibimos nosotros es el entrenar algo que te guste y algo que te agrada. Pero económicamente, desafortunadamente, nuestro deporte no está bien patrocinado, no está bien remunerado, no está bien ayudado por las autoridades, ¿sí? Y pues tenemos que luchar, somos luchadores, luchamos las cosas por gusto, por placer y por deseo. Muy pocos, mis respetos para aquellos atletas mexicanos, y no nada más de la lucha, que han logrado ser medallistas panamericanos, medallistas centroamericanos, medallistas mundiales hoy en día con las mujeres, ¿sí? Y los que han llegado a Juegos Olímpicos. No es fácil, no es fácil ser un deportista aquí en México, solo con otros deportes que sí tienen muchísimo apoyo, son los que logran las medallas. Es un largo camino en todo esto, pero en el caso de la lucha es muy diferente. ¿Cómo empezó como entrenador? ¿Quién fue quien lo invitó a probarse como entrenador? Mira, yo como entrenador empecé por la casualidad. Yo no quería ser entrenador. No pasaba ni por mi mente ser entrenador. Pero una vez, cuando estaba yo en el Deportivo Francisco Mayor, ahí en Iztapalapa, llevaba a mis dos hijos pequeños. Yo les invitaba a la cultura del deporte. Los llevaba a correr. Y mi hijo más pequeño, Sergio, ocasionalmente dice, papá, me anda del baño. Entonces vi el gimnasio del Francisco Madero, entré, pedí permiso y ahí en lo que mi bebé hacía su necesidad, vi unos colchones guardados ahí, embodegados, llenos de polvo. Me acerqué, lo limpié y luego descubrí que era un colchón de lucha. Lo extendí y me puse a jugar con mis dos hijos ahí. Y al otro día mis hijos invitaron a más amigos de ellos de ahí del barrio, ¿sí? Y ahí fue como empecé. Eso fue en el año como entrenador empírico y por la casualidad, no por gusto, ¿sí? Lo empecé en 1990,
en 1985, si mal no recuerdo, como entrenador del Distrito Federal. ¿Y cómo fue creciendo su carrera hasta llegar a los Juegos Olímpicos? Ahí empezó. En México existen torneos estatales, ¿sí? Y de ahí se sacan selecciones que representan al Estado, en este caso el Distrito Federal. Entonces, en la alcaldía de Iztapalapa, que era la que pertenecía a este deportivo, empecé a entrenar con niños de los más pobres que están aquí en Iztapalapa. Y de ahí los llevaba yo a competir a los estatales y ganaban y ganaban y ganaban. Fui afortunado, ¿sí? Los jóvenes que yo entrenaba empíricamente daban resultados. Entonces, en ese entonces la federación le otorgaba, de ahí nos íbamos hacia los nacionales, que ahora son Olimpiadas Nacionales, antes eran Juegos Nacionales, ¿sí? El equipo del Distrito Federal pues llegaba y ganábamos, dábamos buenos resultados y los atletas que clasificaban para campeonatos del mundo, ya hablamos a campeonatos del mundo, el entrenador iba el que más medallistas de oro metía. Ahí el Distrito Federal era donde metíamos más medallas de oro y pues escogían a un entrenador para entregarme a las selecciones nacionales. Ya venían atletas, ya estaba formado por atletas de los estados de Jalisco, de Nuevo León, de diferentes estados y del DF, de toda la República Mexicana, para sacar una selección que representaría, los llevaba a los niños a un campeonato. En ese entonces eran campeonatos mundiales cadetes, eran niños de 14 a 15 años de edad. Usted practicó el deporte, después se volvió entrenador. ¿Qué tan diferencia es de practicarlo a ser ahora sí el entrenador? A decir, yo tengo que poner las reglas, el orden. ¿Qué tan diferente es? ¿Qué tan fuerte es el cambio? El cambio es mucho porque tuve que haberlo definido muy bien. Te repito, yo no quería ser entrenador, pero las circunstancias se fueron dando y el cambio que me dio de atleta a entrenador, yo no cumplí mi sueño como todo atleta, mi ciclo olímpico, ¿sí? Yo no cumplí mi ciclo olímpico porque las adversidades de la vida me estaban empujando a que yo ya tenía que trabajar. Fui padre prematuro, ¿sí? Yo tenía 18 años cuando tuve mi primer bebé y después mi segundo hijo, y me hice cargo de mi esposa y de mis hijos. Estudiaba yo ya, estaba en la fase final del bachillerato en el CCH, ¿sí? Me tenía que levantar tempranísimo para irme a la escuela, de la escuela tenía que irme a trabajar, de trabajar tenía que ir a entrenar y de entrenar llegaba a mi casa, porque me aferraba a querer cumplir mi sueño para Juegos Olímpicos. Yo estaba dentro de la preselección en ese entonces, en 1980, para ir a los Juegos Olímpicos de Moscú. Pero para ser un atleta tienes que ser atleta de tiempo completo. Yo estaba fraccionado en 3 actividades: el trabajo, el deporte y mi familia. Entonces, y ahí fue donde ya no pude yo seguir como luchador. Me dolía muchísimo por no cumplir mi sueño, ¿sí? Que son los objetivos de Juegos Olímpicos. Pero cuando retomé el equipo, entonces, bueno, me acordé de mi entrenador. Para ser el mejor, tienes que prepararte al 200%. ¿Quieres ser el mejor entrenador? Tienes que prepararte, ¿sí? Entonces, empecé a estudiar, juntaba yo mi dinero, y me fui a mi primer curso a La Habana, Cuba. Llegué a la Comisión Nacional del Deporte a pagar mi dinero yo como entrenador, y ya había ido yo a 2 campeonatos del mundo como entrenador, pero era empírico todavía, pero tenía yo que estudiar para mejorar. Entonces junté mi dinero, llegué a la CONADE hasta con moneditas, dejé en el escritorio de la persona que estaba recibiendo y pues pagué y me fui a mi curso a La Habana, Cuba, metodología del entrenamiento deportivo en la especialidad de lucha, ¿sí? Y ahí empezó la manera de cómo prepararme más. Siempre busca ser el mejor. Para ser el mejor tienes que prepararte siempre. Y eso poco a poco me fue dando un poquito de más elementos para poder preparar las selecciones nacionales o los clubes, ¿sí? Debidamente como lo plantea la metodología del entrenamiento deportivo. Solo no se dan las cosas. ¿Cómo te avisaron a ti que ibas a ser entrenador de los Juegos Olímpicos? ¿Quién te dio la noticia? Mira, son procesos muy largos.
es como un atleta, el entrenador es como un atleta. Para lograr los objetivos tienes que prepararte como entrenador, pero como entrenador más, porque en tu deber te entregan seres humanos, te entregan a los jóvenes, a los atletas con sueños, ¿sí? Entonces planificar sobre los objetivos, ¿sí? Tienes que planificar muy bien, ser como padre de ellos. El ser entrenador significa ser como el padre, porque tu alumno, si tú le dices que haga 10 lagartijas, hace 10 lagartijas. Si hace 5 lagartijas, las hace. Si hace 1000, las hace. Si tú le dices eso, lo hace, porque tiene fe en ti. Pero no tiene que hacerlas, tienes que prepararte bien para que no lastimes y lesiones al alumno. Tienes que cuidarlo y protegerlo. Y al alumno y a los hijos nunca tienes que decirles que no sirves, porque pones una barrera en su mentalidad y en su proceder. Siempre tienes que enseñarles que es el mejor, ¿sí? Y el amor a lo que hace uno, eso es lo que transmite tanto a los hijos como a los alumnos. Somos sus segundos padres como entrenadores. Entonces, cuando llegó los momentos de ser entrenador de selecciones nacionales, te digo, antes entregaban a los entrenadores a los que más medallistas metían, ¿sí? Y entonces cuando vino el proceso, primero tienes que ir a Juegos Centroamericanos, ¿sí? En Juegos Centroamericanos me entregaron una selección. Yo le pedí a mi presidente de la federación que me mandara a entrenadores de los clubes que donde más tenían alumnos, ¿sí? Ahí había circunstancias en que no me dejaban trabajar con esos entrenadores. Yo pedía entrenadores de Guadalajara porque tenían atletas de Jalisco. Pedía entrenadores de Monterrey porque tenían dentro de la selección entrenadores de Monterrey. Y yo quería darles el crédito a esos entrenadores porque eso es. Nosotros los mexicanos tenemos que ayudarnos entre nosotros. Tenemos escuelas de otros países del mundo, en este caso Cuba, ¿sí? Que es parte de los que han estado con nosotros más, pero hay entrenadores mexicanos con mucha calidad, entrenadores de Coahuila, de Guadalajara, de Monterrey, de Oaxaca, de todas partes de México, pero no me dejaban que me trajeran a más entrenadores, ¿sí? Y cuando se vino al proceso, bueno, fui afortunado con los atletas ya, cuando ya se juntaban más medallistas de bronce, de plata, de oro, ¿sí? Reiteraba yo mi placer y dar las gracias a aquellos entrenadores porque las medallas eran triunfos compartidos, no eran de un servidor. A mí me entregaban a los atletas ya en la fase final de la preparación, ¿sí? Pero los entrenadores bases de sus estados, ¿sí? Los de Querétaro, llevaban parte de su triunfo porque son trabajados por ellos, ¿sí? Pero como no había muchos recursos, pues la CONADE y la federación misma son los que tienen que dar honor a quien honor merece, ¿no? Yo solo no podía yo trabajar con ellos, tenían que venirse más entrenadores. Con los resultados a eso, Juegos Panamericanos, y con los resultados en Panamericanos ibas a Campeonato del Mundo, ¿sí? Y con resultados en Campeonato del Mundo, entonces llegábamos en la Comisión Nacional del Deporte, tenemos que presentar un plan, ¿sí? Para poder ir a juegos, para poder ir a cualquier juegos, centroamericanos, panamericanos o Campeonato del Mundo, Juegos Olímpicos, nosotros los entrenadores teníamos que presentar un plan, un proyecto, ¿sí? De 4 años, donde van las cargas de entrenamiento, dosificaciones del entrenamiento, como se llama, un plan de entrenamiento, con campamentos, con torneos, con presupuesto en dinero, se le entregaba a la CONADE y veían, no es que es mucho dinero, pero teníamos nosotros que convencer a las autoridades de la CONADE que era muy prescindible este dinero para poder lograr los objetivos. Ellos nos pedían medallas, resultados, ¿no? Mientras en otros países andaban de campamentos por todo el mundo, ¿sí? Nosotros en México había ocasiones en que nos quedábamos aquí y aún así los mexicanos te daban resultados. El mexicano por naturaleza tiene una grandeza de corazón y son tan guerreros. Nuestra raza es exclusiva. México, los mexicanos en todos los deportes somos exclusivos, ¿sí? Y preparándolo. Imagínate si nos dieran todos los apoyos que pidiéramos. El fogueo internacional es una parte primordial en la etapa de preparación. Llegando a la fase final antes de la competencia principal, a los jóvenes los tenemos que tener en competencias internacionales para que haga un proceso de adaptación al medio donde van a estar. Pero si los tienes encerrados en casa,
llegan a esa parte de ahí y ahí hay un problema, ¿sí? Tú mencionas campamentos de entrenamiento con otros países. Tú también me comentaste que llegaste a ir a participar a campamentos de Colombia, Estados Unidos, Irán, Canadá, Brasil. ¿Qué tanta diferencia hay entre esos deportes, entre esos países y México en la cuestión de la lucha? ¿Sí hay una brecha muy grande por la preparación que ellos tienen y la que tiene México? ¿Cómo te puedo decir? Los países más poderosos del mundo en la especialidad de lucha están los rusos, los turcos, los iraníes, ¿sí? De esos países del mundo. De acá de América, de los más poderosos, pues es Estados Unidos, Cuba, ¿sí? A nivel de América, bueno, México está ahí adentro, ¿sí? Y la diferencia es de que en los otros países sí les dan dinero, los apoyan económicamente. El dinero es el que mueve todo, ¿sí? Si no tienes el dinero, es muy difícil lograr los objetivos. Pero yo decía, bueno, pues hay que prepararlo, ¿no? Te repito, los mexicanos, y está comprobado, sí, está comprobado que el mexicano, en el deporte de la lucha, voy a hablar de mi especialidad, sí, que tienen siempre unas ilusiones, Leo, pero tan poderosas. Te vuelvo a reiterar, lo repito nuevamente, la sangre mexicana es una raza especial. Y para el deporte de los de combate, sí, son poderosos. Mis respetos para las mujeres, porque con ellas he sido afortunado en estar en sus esquinas de algunas que fueron medallistas del mundo, ¿sí? Pero yo sin ellas, más bien yo sin los entrenadores de ellas, que fueron sus entrenadores de sus estados, no se hubiera cumplido lo que yo le di el seguimiento. Yo no tenía que fallarle a estos entrenadores. Ellos, su misión es haber estado en su esquina con sus alumnos, pero pues las circunstancias te dan eso, ¿sí? Los países son fuertes los que tienen más dinero. Simplemente Estados Unidos, antes de ir a los Juegos Olímpicos o a Juegos Panamericanos, andan por todo el mundo de campamentos, de competencias, y eso fortalece muchísimo la confianza del atleta. Y nosotros los mexicanos, en lo que Estados Unidos va, por decirlo así, a 20, por decirte un número, a 20 campamentos y a 20 torneos de preparación, los mexicanos vamos a 5 o a 3, ¿sí? Simplemente a nivel de cadetes, ¿sí? México está considerado en los hombres de cadetes, está dentro de los 15 mejores del mundo, porque ha habido niños que están dentro de los 10 mejores del mundo, cuartos lugares del mundo y demás. Y a nivel femenil, México está dentro de los 5 mejores del mundo, porque ha habido niñas medallistas platas, bronces a nivel mundial. Entonces, si hay talento, porque eso creo que en todos los deportes en México hay talento. Y normalmente en las cuestiones juveniles, ya sea fútbol, lucha, en la que sea, somos potencia. ¿Qué pasa al dar el paso grande? ¿Por qué no tenemos más medallistas olímpicos en competiciones ya más ya profesionales o adultas? ¿Por qué eso no sucede? ¿Es por el Mira, dinero, por la falta de apoyo? sí, es la base, es la base. Mira, aquí en México empiezan a darles becas a los niños desde los cadetes, desde que ganan medallas en las Olimpiadas Nacionales. Cadetes, juveniles, ¿sí? Y las categorías mayores, en los nacionales. Cuando ya llegan a la edad y siguen teniendo becas en los juveniles, pero ya en adultos, ya las becas se las tienen que ganar los atletas, tienen que, les ofrecen becas y tienen que ser medallistas de nivel centroamericano, nivel panamericano o de nivel del mundo para que puedan tener becas. Pero primero tienen que demostrar, y es ahí el apoyo esto es por un lado de la cuestión del apoyo que corresponde, ¿sí? En una estructura organizacional desde el punto de los apoyos de la institución, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, en el seno familiar, te repito, muchos de los jóvenes mexicanos que practican la lucha no son de escasos recursos, la mayoría, ¿sí? Entonces, los papás, cuando ven que el niño llega a su mayoría de edad después de los 18 años, llega en un momento dado, oye hijo, o entrenas o trabajas.
porque ya no es posible mantenerlos a esos jóvenes, porque no la pasamos todo el día entrenando. Te repito, para ser un atleta de alto rendimiento hay que estar, hay que estar de diario ahí entrenando. Y a veces hacemos hasta paréntesis en la vida académica porque la preparación es más demandante en tiempo. ¿Sí? Sí, sí. Y es eso, o sea, son... Es complicado, ¿no? Porque yo sí creo que en México hay mucho talento, pero falta esta parte de apoyarlo, de decir, bueno, vamos a invertir más dinero en el deporte, que creo que eso se ha perdido con el paso de los años y con el paso de los gobiernos que van entrando al país. También has trabajado con niños de la calle, ¿no? Ah, sí, de ellos he aprendido mucho los valores del respeto y el amor a los seres humanos, y más a los niños. Yo empecé con los niños de la calle cuando yo llegué a trabajar en un deportivo, en el Deportivo Guelatao, como coordinador técnico. Es un deportivo que está en el corazón de la Lagunilla, ¿sí? Pero aquí en Francisco Madero empecé a trabajar con chavos banda. Yo entrenaba por entrenar, no me pagaban, ¿sí? Caminaba yo de mi casa hacia el deportivo con mis hijos, luego los llevaba a entrenar. De ahí de regreso, yo veía mis tenis, ¿sí? Y mis tenis se me iban desgastando, y no percibía bien, no sé por qué. Por eso yo admiro tanto a mi esposa. No sé realmente cómo. Yo sé que soportó por el amor a un servidor y el amor a mis hijos. Yo les inculcaba mucho el deporte, ¿sí? Pero en ese deportivo no me pagaban. Hasta que logré atletas clasificados a un campeonato del mundo de los niños cadetes, entre ellos iba uno de mis hijos, Giovanni Mora, ¿sí? Que mi hijo ese fue a estar dentro de agarraba en varias ocasiones en campeonatos del mundo, cuarto lugar del mundo, un atleta que entrenaba en un deportivo Francisco Madero, populachero, ¿sí? Porque no juntábamos las selecciones en Comité Olímpico en ese entonces, ni nada. El Sendar no existía. Me los mandaban a mí 10 días antes de ir a la competencia del mundo, cosa que no debe haber sido, ¿sí? Y de esos chavos banda que saqué de los barrios de ahí, la activación física siempre te dio tenerlos ocupados, ¿sí? Enseñarles valores, principios, fortalezas, ¿sí? Y de ahí empezó. Cuando me fui hacia el Deportivo de Latao, yo tenía que trabajar y ganar dinero, me lo ofrecieron de coordinador técnico, llegué ahí, y de ahí hice un programa que se llamaba Rescatando Niños de la Calle en el Deporte y la Cultura. Iba yo a la Alameda Central, un día a la semana, eso no lo sabía mi esposa, lo va a saber ahora, ¿sí? Un día a la semana iba yo un miércoles a las alcantarillas a convivir con esos niños. No sé, creo que Dios me dio esa misión a mí, a hacer el bien, ¿sí? Y hasta la fecha lo sigo haciendo. Entonces, de esos niños los metía yo a una institución que se llamaba Ministerios de Amor y ellos se encargaban de desintoxicarlos y me los mandaban al deportivo a hacer activación física. Entonces, con los chavos banda de Iztapalapa y con los niños de la calle de ahí, del centro de la ciudad, fortaleció un equipo, ¿sí? Y empezamos a ver niños que fueron medallistas de Olimpiadas Nacionales de Ministerios de Amor, ¿sí? Sabemos que en México hay mucha discriminación hacia esa clase de niños, de banda. ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué pensaba el deportivo de que tú llevaras a esos muchachos? Que a lo mejor era bueno, ¿no? Pero mucha gente no lo ve así. No te veían mal, no te veían hacia abajo, no te decían es que cómo lo estás este deportivo, cómo es que convivan con nuestros hijos. ¿No llegaba a ver esa parte de discriminación? Sí, sí los hay. Mira, el niño de la calle cuando sale es un niño que es maltratado dentro del seno familiar. El chavo banda es un chavo banda que se sale y se para en la esquina porque dentro del seno familiar hay problemas. Nosotros los padres nos olvidamos del amor hacia los hijos, ¿sí? ¿Cuántas veces un padre de familia en las mañanas cuando se levanta va a la cama de su hijo, lo abraza y lo besa? Pocos. O mamá o papá. Los problemas que tienen los padres dentro del seno familiar hacen que los jóvenes salen a la calle y se juntan 2, 3, 4, 5, 10 o 20 que tienen el mismo problema dentro del seno familiar. Los niños de la calle tienen algo más grave, ¿no? Los niños de la calle en su mayoría son niños que salen de sus casas porque son maltratados.
se crea un síndrome del niño maltratado, porque son maltratados por sus propios padres, abusados por sus padres o padrastros o madrastras, golpeados de una manera muy cruel, y el niño se sale a la calle, ¿sí? Y en el deportivo, cuando yo saqué ese grupo y llegaban ahí, los maestros entrenadores me dicen, oye, estos niños los veían, me los rechazaban. Entonces tuve que agarrar un horario de tal manera que no afectara las actividades cotidianas de ahí del deportivo. Poco a poco estuve trabajando con ellos y de ahí saqué varios medallistas. Pero ¿sabes cuál era mi objetivo? Ya en ese entonces no eran las medallas. Era la manera de cómo esos niños se incorporaban por medio de la actividad física, ¿sí? Y alejarse de las drogas y que fueran jóvenes rescatados de las drogas. Hice un proyecto que le presenté en ese entonces a la PGR, a la PGR, ¿sí? Donde había un grupo especial de antisecuestros. Es un grupo de la PGR que eran 42 elementos y ellos iban a hacer activación física y yo les presenté el programa y el comandante me dijo, oiga, profesor, ¿esos niños qué hacen ahí? Yo le explicaba quiénes eran, ¿no? Son niños de la calle y aquí tengo los chavos van y decía, mire, profesor, qué buen plan tiene usted ahí. Porque gracias a este plan, a este proyecto, a esos niños en un futuro ya nos vamos a estar correteando. ¿Sí? Y sí. ¿Y qué pasó con los niños que lograron ser medallistas? ¿Pudieron hacer una vida fuera de la calle? ¿O por este contacto con ellos? Algunos sí, otros se perdieron. Sí, el programa de Niño de la Calle que yo hice se politizó muchísimo. Sí, cuando vieron que en ese deportivo se estaba haciendo un programa bonito de esas características, llegaban radios de televisión y a mí nunca me gustó la entrevista, es la segunda entrevista que tengo contigo aquí, mira. Sí, sí, sí. Y no me gustaba, pero lo que sí veía es que llegaban de los periódicos, de la radio, no, era nada más por conocer el programa, el proyecto, pero no contribuían en nada, ¿sí? Que se incorporaban los niños de la calle a su seno familiar, sí, hubo varios de ellos, pero varios de ellos volvían a salirse a la calle. ¿Por qué? Porque el problema lo volvían a tener en el seno familiar. Tú puedes cambiar al niño, pero si llegan a su centro, a su casa, no encuentran otra vez el amor, encuentran lo mismo de siempre. Sí, entonces al niño le gusta más andar en la calle. Bueno, perdón, no le gusta. Va más en la calle porque pues La necesidad. la necesidad. El programa se perdió cuando a mí me cambiaron de ese deportivo a otro deportivo como coordinador técnico. Yo era coordinador técnico ahí en el Atao. Y se perdió, ¿sí? Y esos niños obviamente cuando vino el terremoto en ese entonces se fracturó el edificio donde ellos vivían y los llevaron todos hasta Cuernavaca, Morelos. De ahí se perdió todo ese programa. Pero yo seguía como entrenador, como coordinador técnico, ¿sí? Y los procesos de adaptación de los niños era, como dijiste, muy difícil. Con los chavos manda pasa, es algo parecido, Sí, sí. ¿sí? Es algo parecido. Después me fui a trabajar a la Universidad Nacional Autónoma de México como secretario particular en la preparatoria número 2. Y ahí implementé el programa no de los niños de la calle, sino de los alumnos, de los más bajos académicamente. Agarré 30 niños que grafiteaban la escuela, que tenían problemas de 13 materias, tenían 15 reprobadas, imagínate, No, ¿sí? Entraba en negociaciones con ellos y pasan de ahí que entrenar. Uno decía, no, profesor, a mí no me gusta entrenar, y menos la lucha y ponerse ese trajecito que se ponen, parecen de niñas. Tienes dos opciones, yo era el secretario particular, el poder que me confería era, o haces este programa con un servidor, o le hablo a tus papás en este momento y te damos de baja, porque en la universidad cuando no tenías buenas calificaciones y rebasabas el límite de las materias reprobadas, pues te daban de baja, ¿no? Y más cuando cometías muchas atrocidades, ¿sí? Les daba yo 3 meses para entrenar y al tercer mes ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿sí? Los tenía entrenando, ¿sí? Y muchos maestros se oponían a ese proyecto, le decían a la directora, en ese entonces la directora Inmalesa Carrillo López, le decían, oiga maestra, es que estos niños, ¿qué hizo? Yo en mi materia ya no lo quiero aquí, ya está dado de baja.
Pero yo le demostré a la maestra y a los profesores que sí. Entonces trabajé con todos esos niños. Te vuelvo a repetir, ya no era por el deporte, era por la cultura y por rescatar a esos jóvenes. De esos niños, para no hacer el cuento más largo, la mayoría de ellos ahorita tengo abogados, tengo arquitectos, tengo dentistas, tengo un dentista que es mi doctor particular, Andrés, mi doctor Andrés es de los mejores cirujanos dentistas, ¿sí? Y así, eso es las medallas de oro, ellos. Aparte, la vida deportiva era combinada, Sí, sí, eso me combinada. alegra. Yo estoy muy orgulloso. Yo soy promotor deportivo de la Fundación Alfredo Harpelú para el Deporte. En esa fundación encontré, sí, lo que más me dolió a mí fue cuando me dieron de baja como entrenador de la selección nacional, sí. Preparé yo una selección nacional para Toronto, Canadá en el 2015 y de ahí buscar clasificaciones a Juegos Olímpicos. Pero hubo cambios en las federaciones, es lo que los cambios en las federaciones, hablo de la mía, desafortunadamente llegó una nueva federación, llegaron con nuevos entrenadores y mi trayectoria como entrenador de muchos años, mi experiencia como entrenador de muchos años, no fui del equipo de esa federación y pues hubo cambios, ¿sí? Entonces tuve que salir de ahí, estuve desempleado casi 10 meses, 10 meses. ¿Sí? Y así me pasaba desde que empecé como entrenador, ¿sí? Desempleado, 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 pero nunca bajaba la guardia, ¿no? Entonces, cuando llegué entonces me habla el director de esa fundación, que es el director Daniel Aceves Villagrán, que fue el medallista olímpico de Juegos Olímpicos, el único medallista mexicano en lucha, medallista de plata en Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Daniel Aceves Villagrán es el director de esa fundación, sí, me mandó a llamar y como promotor deportivo le estoy dando seguimiento o una secuencia, vuelvo a trabajar con estos niños en escuelas, hay convenios que tiene la fundación con escuelas a nivel bachilleratos, con ALEPS, con varias instituciones, con los centros de integración juvenil, ¿sí? Ahorita volvemos a retomar el programa con niños que están en Ministerios de Amor, que son niños que no tienen padres y viven en esas instituciones, y nuestra misión como promotores deportivos es el semáforo, tiene uno de los proyectos que tiene la fundación, se llama el semáforo deportivo. El semáforo deportivo consiste, hay un semáforo en rojo, hablamos de las adicciones con los niños, le hablamos sobre las adicciones, cómo deben prevenirse, cómo no se deben dañar. El semáforo naranja te indica cómo es la buena alimentación, que hoy en día, por la pandemia y por las circunstancias, la alimentación en México es muy de muy baja calidad, mucha comida chatarra que nos daña muchísimo, a ellos los daña muchísimo, prefieren unos charritos que una manzana, ¿sí? Prefieren un refresco que es más caro que un jugo de limón, o hacerse un agua de limón, y eso los va dañando. Les hablamos de la buena alimentación y otra de las más importantes, el semáforo verde, nos da cómo les hablamos de la cultura y el respeto entre nosotros. De eso se trata ese programa que tiene la fundación del semáforo deportivo. Y andamos en las colonias más populares, de las más pobres, al aire libre, damos activación física. Cómo la activación física te va a ayudar muchísimo, ¿sí? A prevenir esas tres características del semáforo deportivo: adicciones, la mala alimentación y que no se pierda la cultura del amor y el respeto. Y me está gustando, sí, es algo que me identifica, me doy un seguimiento de estas maneras, sigo añorando, siguiendo preparando jóvenes, sí. Entonces mi fundación me ayuda a que yo, por ejemplo, voy a Iztapalapa, rescaté a niños de ahí, entreno con ellos. Es un equipo todos los niños han sido para un servidor especiales y he aprendido muchísimo de ellos. Pero eso sí, a valorar más a mi familia. Y pues el deporte es la activación física es la que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, ¿sí? A estar bien física y mentalmente bien.
Profesor, muchas gracias por el tiempo que nos ha regalado. De verdad es un gusto hablar con gente como usted que le gusta trabajar con jóvenes, que creo que eso poco a poco se ha ido perdiendo el talento mexicano. Y espero que que su fundación siga creciendo